Las normas. No hablar en clase, no correr por el pasillo, no intervenir si no has levantado la mano. El colegio está lleno de normas, y la vida también. Pero muchas no tienen coherencia, no sabemos quién las puso, por qué, o si las necesitamos. En Nueva Zelanda se hizo un experimento muy interesante. En los patios de varios colegios eliminaron las normas, así como esa vigilancia estricta. Por ejemplo, les dejaban jugar con palos, trepar los árboles o incluso tirarse de cabeza por el tobogán. ¿Y qué pasó? Pues que se redujeron los conflictos. Y además de eso, no había más peleas. Y los estudiantes desarrollaron la capacidad de cooperar y de negociar. Entonces, ¿será de poner millones de normas o de crear un clima de confianza? Finalmente, sobre la importancia de las normas, quizás sea saber cuándo hay que cambiarlas o saltárselas. Ahora sí, bienvenidos, ponte recto, saca el cuaderno, porque empieza No estudié para esto. No estudié para esto. Un podcast de la Red Internacional de Educación en alianza con Ashoka. Pues bienvenidas y bienvenidos a No estudié para esto. Es un placer estar al otro lado del micro, a pesar de que hoy la garganta no me acompaña mucho. Sergio, ¿cómo estás tú? Pues súper bien, súper ilusionado. Estoy, la verdad, a tope, aunque me ha costado un poco el monólogo de hoy, fíjate. Hoy estaba yo con este tema de las normas y los límites y demás, estoy ahí como... ¿sabes? Cosquillitas. Y eso que las normas son un temazo. Las normas y las reglas están desde que nacemos y diría yo, Sergio, si me atrevería a decir, que desde antes de nacer. Yo creo que hasta en el parto hay normas. Sí, ¿no? Sí. No, de hecho, antes estaba yo pensando en este tema de las normas y recordaba en casa mi madre con las normas, ¿no? Y más allá de las normas que había o del colegio y demás, quería como recordar una frase que me hacía mucha gracia que me decía mi madre cuando salía del colegio o me iba por ahí o hacía cualquier cosa o salía de casa, ¿no? Me miraba y me decía, Sergio, con conocimiento. ¿No? Y es una cosa como muy diferente, ¿no? De esa advertencia, ¿no? De ya no te pongo normas, ya no sé qué hacer, así que con conocimiento, ¿no? Muy buena, como vete con cabeza, ¿no? Sí, vete no con como cabeza, pollo sin ¿no? cabeza. Sí. Muy buena. Mi abuela me decía, vete por la sombrita. Que era una mezcla entre ten cuidadito, bueno, pues no la líes mucho. Y eso que yo no la liaba nada. Yo era una alumna, bueno, en el cole fui una alumna, pero buenísima. Bueno, habría que escuchar a la gente si es verdad o no, ¿no? O sea, bueno, podemos ya. ¿Quieres que llame? Puedo llamar a mis profes. Entrada llamada, ¿no? No, muy buena alumna. Bueno, y muy buena alumna yo diría sumisa ahora ya con el tiempo, ¿no? Pero yo creo que si se hubiera hecho alguna trastada en el cole, era imposible que nadie sospechara que fuera yo. Tienes pinta de buena. ¿Verdad que sí? Es que soy buenísima, soy un encanto. Bueno, pues hoy tenemos una súper invitada que nos da mucha ilusión y antes de eso pues vamos a hablar de estas camisetas que llevamos, ¿no? Porque hoy llevamos unas camisetas importantes con mucho cariño y además muy relacionado con el día de hoy. Eso nos encanta. Tenemos el espacio hoy de visibilizar a Playing, que es muy importante porque es una ONG del deporte, es una ONG porque es fundada por jóvenes, con esa capacidad de cambio que tienen los jóvenes y que crean eventos deportivos para sacar financiación para proyectos educativos, ¿no? Y, por ejemplo, ahora están haciendo un proyecto en Gambia y es increíble, ¿no? Cómo están beneficiando a 300 niños con ese colegio y pues a mí me encanta poder... visibilizar esto, ¿no? Y todo el que quiera, pues entrando en @playinSpain, pues va a encontrar eventos de pádel, de básquet y jugar y contribuir, ¿no? Así que creo que es muy importante seguirles y que viene de una iniciativa muy bonita de jóvenes, así que nada, más playing. ¿Y ahora qué? Pues ya no nos queda nada más que presentar a la increíble invitada de hoy. Qué nervios. Así que prepárense porque con 2 titulaciones en educación, con más de 2 décadas pitando en las canchas de toda España y con decenas de buceos en aguas internacionales, vamos a recibir a la mujer que puede callar a todo un pabellón con un solo silbato y además que puede poner firmes hasta las vacas del Grand Prix. La única e irrepetible Asun Langa. Oye, me ha encantado la presentación, ¿eh? Yo he visto las risitas así que había detrás y digo, esto está funcionando, ¿no? Por un momento me he sentido muy vieja con lo de 2 décadas pitando, pero me ha encantado. Lo quitamos luego con la edición, no te preocupes. Genial, 2 años, genial. ¿te parece bien 2 años pitando? Sí. No, es lo que os decía antes, digo, 20 años arbitrando finales de Copa, etcétera, digo, y ahora soy la árbitra del Grand Prix, pero bueno. No, yo tengo que decir que a mí fui a un partido del Estudiantes en el que estabas pitando
Y a mí eso de ver a los niños en la salida pedir autógrafos al árbitro de Grand Prix, eso me pareció como lo más loco que yo había visto. Muy fuerte, muy fuerte. El fenómeno fan del Grand Prix ha sido... De hecho, te queremos decir una cosa, que vienes invitada porque el Grand Prix es el programa del abuelo y del niño, ¿no? Entonces, si queremos ser un podcast que llegue a todos y todas, pues hay que traer a un personaje y representante del Grand Prix, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? Por supuesto. Solo podemos aspirar a que este episodio lo vea todo el mundo porque está Asun Langa. Qué guay, qué guay. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. ¿Cómo llegas de energía? Del 1 al 10. Pues mira, fíjate, para ser el día que es de la semana, con mucha. Además, esta mañana he hecho crossfit ahí, me he venido arriba. Vamos. Estoy en todo. Estoy en el básquet, en el pádel, ahora crossfit, buceo en verano, cuando me lo permite. Qué bien. Pero muy guay, muy guay. Es una tía muy activa. Qué bueno, qué bueno. Sí. Pues muchas gracias por acompañarnos, Asun. Vosotros. Te contamos cómo vamos a empezar. Venga. Vamos a empezar con un jueguito que se llama el ping-pong. Y consiste en preguntas y respuestas muy rápidas. Vale. Nosotras te vamos a disparar una serie de preguntas y tú nos tienes que responder con lo primero que se te pase por la cabeza. Lo primero que se te pase por la cabeza. Bueno, no hace falta... Ten cuidado, ¿no? Ten cuidado a ver qué vas a decir. No hace falta justificar la respuesta, como en el cole. ¿Preparada? Venga, va. ¿Empezamos el ping-pong? Vamos. Vamos allá. Asun, preguntitas relacionadas con el cole. ¿Asignatura preferida en el cole? Educación física. ¿Mano levantada o mirada al suelo? Mano levantada. ¿Muchos amiguis o pocos? Muchos. ¿Qué nota te pondrías como estudiante? 6. ¿Tu apodo en el cole? Sueca. ¿Pedías los apuntes o te los pedían a ti? 50-50, pero más los pedía. En el recreo, ¿jugar, chismorrear o leer? Jugar. Vamos con la última pregunta. ¿Primer amor del cole, inolvidable o innombrable? Pasajero, te diría, no sé. Vale. No, ha habido ahí una mirada al infinito. Esa persona hoy está escuchando esto seguro y está diciendo... Ni se acuerda. Se le está rompiendo el corazón poco a poco. Se llamaba Aitor Talavera. Fue con el primero que me dio un besito en el cole. Uy. El recreo. Un besito para Aitor. Claro, pero ya está. El amor en el cole. Bueno. Fuimos novios un recreo y me dejó. Después del recreo. Qué recreo más duro, ¿eh? Pues bastante innombrable, la verdad. Sí, pero bueno. Bueno, y ahora, pasado el ping-pong, que es rápido, ahora sí nos gustaría saber un poco pues, sobre qué recuerdas del cole, cómo fue esa época para ti, ¿no? Pues a ver, para mí, yo lo primero la recuerdo como creo que de una de las épocas más felices de mi vida, porque a día de hoy sigo teniendo mis amigas del cole. Y yo siempre diré que soy la mujer que soy, aparte por mi madre y mi familia, por un profesor del cole. Que a mí me inspiró. Sí. Jesús, a día de hoy sigo hablando con él a veces. Jesús era mi profesor de educación física. Y a lo mejor era Jesús. No. Era un colegio religioso de curas, escuelas pías ahí en Alcalá. Pero lo recuerdo porque, no sé, a mí me inspiró en el baloncesto y mira que yo, a ver, en el baloncesto más bien en el tema de la educación. No sé, yo me veía reflejada siempre con mis coles, dando clase, y ya entró la parte del deporte que, oye, dije, ostras, se me da bien, y Jesús me animaba mucho a, venga, que hay una competición de atletismo, de lo que luego quedamos los últimos porque éramos malísimos. Pero no sé, y luego en el recreo es que yo siempre estaba pues jugando al fútbol, baloncesto, yo siempre he sido de deporte. Qué bueno. Entonces lo recuerdo como una época muy, muy buena. Sí. Qué bueno. ¿Hiciste el cole y el instituto en el mismo sitio? No, yo hice hasta cuarto de la ESO en el cole y luego me cambié al instituto. ¿Y ese cambio? A ver, es duro porque al final casi todo el mundo venía, o sea, la ESO la hacían ya directamente o tercero y cuarto de la ESO se hacía ya en el instituto. Entonces fue un cambio de repente de ¿no? Un colegio como estructurado, con sus normas, tal, religioso, etcétera, de repente irte a un poquito de la más selva, ¿no? Sí, con los kinkis, con los grupetes. Más mayores, tal. Pues te metes también en el mundo de, ay, me voy a saltar esta clase, voy a hacer pellas, un poco ahí. Así me pasó que repetí segundo, pero bueno. Siendo de bachiller. Segundo bachiller, sí. La historia se me daba fatal. ¿En serio? Yo lo de memorizar, no sé, nunca le he cogido... No sé, me siento identificada, no te preocupes. Sí, o sea, es como que, bueno, a mí me gustan las cosas de, venga, tal, no sé qué, me lo creo, no sé, más científicas, soy más de ciencias.
que de letras, la verdad. ¿Y cómo sentiste ese castigo? ¿Como un fracaso? ¿Como no pasa nada si repites? Porque realmente hay gente como que es muy tocada, ¿no? Por ese momento. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que como yo tengo una hermana mayor de 2 años antes y mi hermana también suspendió, bueno, entonces es como que sentía un poco ese alivio de, bueno, si mi hermana ha repetido, yo también puedo repetir, no pasa nada, no es un fracaso. Pero bueno, sí que en el grupo de amigos y tal, sí que para mí lo sentí un poco como fracaso, pero bueno, ya está, o sea... No, y qué bueno, tú con todo tu perfil y todo tu recorrido súper exitoso, también pues la gente que escucha puede ver y decir, oye, mi hijo o el mismo que lo escucha dice, me he repetido tal, pero que no se acaba el mundo. No, o sea, se acaba el mundo. Porque claro, en ese momento es como una catástrofe para toda tu familia, para todos, ¿no? O sea, como, wow, ha repetido, ¿no? Y, sí. Bueno, pues... Y nada, y luego además yo selectividad iba para hacer INEF, pero al final no me dio la nota y me dije, bueno, pues magisterio, ¿no? Y mira, a día de hoy pues conocí a grandes personas como Sergio. Ah, sí. Bueno, ese es un gran secreto que en realidad de esta gente que tú vas coincidiendo y no sabes luego dónde te va a llevar la vida, ¿no? Pero a Asu la conocí en la primera carrera en magisterio y pues fue un encuentro muy lindo porque son esas personas que son increíbles y que conoces, ¿no? Y luego cada uno va su vida por un lado, ¿no? Y vas admirando lo que va haciendo esa persona y lo que se va convirtiendo y pues muy fan de Asun, ¿no? Por eso está además hoy aquí, además de ser un súper personaje, ¿no? Qué bueno. Oye, Asun, y volviendo a un temita que desarrollaremos ahora, que son las normas que contabas, bueno, que te saltabas alguna clase ya en bachillerato. Pero eso ya en bachillerato, sí. En el cole era complicado. Sí, eras más buena. ¿Alguna trastadilla, alguna anécdota, alguna cosilla que nos cuentes? Bueno, no sé, a lo mejor copiar en los exámenes, hacer alguna chuletilla. Sí, hay alguna época, yo creo que lo peor que me pasó en el cole, personalmente, es porque me pillaron que te daban los exámenes, ¿sabes? Y cuando suspendías, pues tu madre te tenía que firmar, ¿no? Como que había visto eso. Entonces yo en un examen, pues que no había estudiado y lo suspendí, intenté copiar la firma de mi madre y me pillaron. Y creo que fue lo más vergonzoso que pasa en mi vida. Sí, porque yo ahora lo veo mucho y digo, joder, yo veo, ¿no? Historias que cuentan, ¿no? Mi hermana también es profesora, estoy llena rodeado de gente de educación alrededor y yo antes el hacer eso era un miedo terrible a decírselo a mi madre. Total. Y yo lo veo ahora y la madre duda, ¿no? En plan de, bueno, a ver, voy a ir a hablar con el profesor a ver qué, ¿no? O sea, es como que duda, ¿no? Y antes era todo lo contrario, o sea, era un miedo atroz a decírselo a tu madre porque te iba a caer el castigo del siglo y lo que dijese tu profesor iba a misa, no sé, yo creo que esas... No sé, hay un cambio para mí. Yo veo un cambio generacional muy de protección a lo mejor. También depende de la familia, también depende del profesor, depende del colegio. Sí, pero sí que hay algo más horizontal y no tan vertical como... Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Quizá, porque también ese tema de que el profesor sea un dios y todo lo que diga está bien y todo lo que diga él sea el dueño de la verdad, pues tampoco es, ¿no? Pero bueno, qué interesante que, y volviendo al tema de copiar, que todos... Bueno, todos no, pero el 80% alguna vez hemos copiado, aunque sea una miradita en alguna que tengas una duda o algo así. Y luego realmente en el día a día creo que la vida es copiar sin querer, ¿no? Copias ideas de negocio, copias ideas de tal, miras un modelito a alguien que le gusta y copias, ves un programa. O sea, al final el ser humano para mejorar, pues va copiando uno a otro y va mejorando lo que va haciendo, ¿no? Claro que para evaluar, pero claro, ahí tendríamos que entrar en tema, que no va a ser ahora, para todo el que esté escuchando, de entrar a por la evaluación, no va a ser el momento, pero bueno, porque evaluamos, para qué evaluamos y etcétera, ¿no? Pero sí, la gente que se dedica además al mundo del arte defiende mucho que los inicios de alguien que empieza a ilustrar, por ejemplo, es copiando los dibujos o las ilustraciones de otra persona y a partir de ahí empiezas a descubrir tu estilo y a practicar, ¿no? Yo cuando supe eso me marcó mucho y estaba la semana pasada con mi sobrino Hugo, que estaba muy frustrado porque estaba aprendiendo a dibujar y decía, es que si no copio me sale muy mal. Digo, pues empieza copiando, que está muy bien, ¿no? Y él muy frustrado porque decía, es que si copio, pues no es mi talento propio. Digo, pero poco a poco vamos a empezar. Pues yo fíjate que igual que te he dicho antes que a mí Jesús, ¿no? Mi profesor de educación física fue el que me inspiró y el que yo luego desarrollé yo ya mi vida un poco más adulta. Me pasó lo contrario con mi profesor. No era de párvulos, yo creo que sería primero, segundo. Me encantaba dibujar. Yo dibujaba genial. Y de esto, pues que un día teníamos que dibujar pues una escena de Adán y Eva o algo de esto. Y te lo juro que es que me salió pero perfecto. Mi madre, ay, qué bonito, tal, no sé qué. Y mi profesora Ana, me acuerdo perfectamente, me dijo, eso no lo has hecho tú. Y yo,
te juro que tal. Bueno, yo llorando llegué a mi casa, mamá, que me han dicho que he copiado, que yo no sé. Mi madre fue y le dijo, oye, que... Y recuerdo que desde entonces dejé de dibujar. Wow. Sí. Temazo ese, ¿eh? Sí. Y no, fíjate, uno como... Tiras a veces de las infancias y de pronto aparecen cosas que te das cuenta que dieron un giro por una decisión, por una acción. Y a veces en el día a día uno no es consciente de estas cosas, ¿no? Yo me di cuenta cuando trabajé con la psicóloga por temas personales, que trabajamos mucho el tema de la infancia, etcétera, pues en el cole, ¿no? Relación con tu familia, etcétera. Y ¿no? Hablando un poco de traumas así, y de repente se me vino, digo, ostras, pues yo me acuerdo que yo dibujaba súper bien. Hasta mi madre le dijo un día, oye mamá, ¿tú te acuerdas? Y dice, sí, pero pasó esto y tal, y ya, pues no sé, como que dejaste, trauma. Es como que, sí, traumita. Sí, traumita. Uno para la mochila, uno más de todos los que tenemos en la vida. Qué daño hemos hecho, de verdad, las personas adultas a las infancias a veces, ¿eh? Sí, qué dañito, mucho cuidadito con eso. Bueno, vamos a dar un pasito, pero antes de salir de la infancia, del recorrido de la escuela, pues nos gustaría que si te apetece, pues le dieras un mensajito al cole, si quieres como directamente, porque a veces cuando va alguien y se habla del cole, pues lo van a ver muchos profes, muchos estudiantes de ese colegio, muchos tal, y a lo mejor tú quieres darle un mensaje a tu cole o a los estudiantes o lo que necesitas, así que es como un momento, si te apetece darle un recuerdito al colegio o al director o a Jesús, a quien quieras, a quien te apetezca, pues es para, pues nada, es un momento para pasar al siguiente bloque que puedas dedicarle unas palabras a lo que quieras. Nada, hombre, pues darle las gracias a mi colegio, que la verdad es que dentro de, ¿no? Un poco, pues todas las normas, ¿no? que había, pero yo creo que nosotros teníamos una pequeña libertad ahí de, bueno, de expresión o de, no sé, yo creo que el equipo, por ejemplo, todos mis profesores tengo muy, muy buenos recuerdos, muy buenos, algunos menos, otros más, pero nada, dar las gracias y que, yo qué sé, que gracias a estar en ese cole y conocer a Jesús, pues oye, qué bueno. Mi vida la dediqué al deporte. Así que... Increíble. Qué bueno, Asun. Pues gracias por compartirlo. Pues Asun, te queremos contar un experimento. Venga. Que tiene que ver con el tema que estamos trabajando hoy en este episodio. Este experimento lo diseñó un psicólogo que se llama Solomon Asch, que es un experimento sociológico muy sencillo. Y consistía en lo siguiente. Metieron a un grupo de personas en una sala y él les mostró una línea. Y a continuación les mostró otras 3 líneas distintas y solo una de ellas tenía el mismo tamaño que la primera. Y le pidió a todo el grupo que dijera en voz alta cuál de las 3 líneas que mostró en segundo lugar tenía el mismo tamaño que la primera. Hay una cosa que solo sabía el grupo de experimento, que es que todo el mundo estaba compinchado menos una persona. Es decir, de todo el grupo solo había un sujeto de experimento. Vale. Una por una, todas las personas, primero todas las personas compinchadas, fueron diciendo respuestas erróneas y dejaron para el final a la única persona que no estaba compinchada. Y por presión social, en el 75% de los casos, la persona dijo también una respuesta errónea. O sea, que prefería equivocarse en grupo que acertar en solitario. Sí. O sea, esto pasó en 3 de cada 4 ocasiones, que es muy fuerte, ¿no? Con lo cual, seguro que a nadie se le escapa que por presión social pues todas hemos hecho cosas que no queríamos, no estábamos convencidas, o hemos hecho algo similar, ¿no? Haber dicho que sí que estábamos de acuerdo con algo que no pensábamos. La presión social, ¿no? Sabemos que nos lleva a hacer cosas como esta, ¿no? Con un experimento tan sencillito se demostró. ¿Pero por qué te contamos esto? Pues porque nos parece especialmente impactante pensar en un pabellón entero gritándote que pites, yo qué sé, falta técnica, que pites algo, y tú, claro, has visto que no es. Asun, ¿cómo se lleva tener a todo un pabellón gritándote cuando tú tienes que pitar otra cosa? Bueno, pero está la otra mitad del pabellón que no pita. No, pero bueno, al final, a ver, el arbitraje es un autoconocimiento y una autorregulación, como digo yo, de emociones, y básicamente es, bueno, pues la gente se está fijando en el balón y las cosas que hay un poco alrededor, pero nosotros tenemos mucho más el foco en lo que realmente está pasando. Entonces, muchas veces nos equivocamos, está claro, pero cuando tú tienes la convicción de que eso ha sido así, es que... Bueno, pues ya está, pero es verdad que tú tienes en pabellones en los que te están chillando constantemente, claro. Llega un momento en el que evidentemente hay veces que dices, joder, ¿me estaré equivocando? ¿Tan mala estoy siendo? Sí. Pero bueno, luego, como nosotros nos vemos los partidos después, pues para autoevaluarnos, te das cuenta y dices, no, pero es que había acertado. Total. Y en ese momento dices, joder, y yo perdí la confianza conmigo misma
¿no? En ese momento del partido, etcétera, y cuando lo estaba haciendo correctamente. Entonces, bueno, eso al final, al principio pasa mucho, pues porque no tienes experiencia, porque fallas y la presión y los nervios, pero bueno, cuando ya llevas bastante tiempo, pues eso al final dices, bueno, que sí, que me piten lo que quieran. Claro, claro, pero bueno, no deja de ser... Claro, es una gran presión y al final bueno, y llevándolo a la escuela ocurre en el día a día un montón de veces que puedes tener presión, ¿no? ¿Te acuerdas cuando, no sé, en cualquier momento ha sido no sé quién, ha sido Juanito, ha sido tal? O todos los profesores piensan que ese estudiante, no sé, no está haciendo las cosas bien, no es el que ha copiado, no sé qué. O la profesora que de pronto decía que ese dibujo te lo habías copiado, ¿no? Sí, o lo que sea. Como el docente también tiene que responder a presiones. Y a veces, y justo antes estabas hablando tú de las presiones a veces que hay familiares, las presiones que hay de dirección, las presiones que hay de inspección o de notas, o en colegios privados de aprobados, de yo qué sé qué, no lo sé. Y al final, ¿cómo trabajan esos docentes la presión? O sea, ¿tú qué consejos, o sea, como tú que estás tanto ahí en tema de presión, para ti qué sería como clave que un docente que sienta como muchas presiones a la hora de tomar una decisión, qué es lo que le debe guiar o cómo debe hacer? Bueno, yo creo que es confiar en uno mismo y saber que lo que estás haciendo, tu manera de estar educando, tu manera de estar ya haciendo una clase, etcétera, crees que es la correcta. El problema es cuando eso, ¿no? O, no sé, escuela pública, privada, etcétera, ya no me meto, que tienes cierta presión por, oye, no puedo contarlo esto de esta manera o no puedo hacer esto de esta manera. Entonces, a mí es lo que me frustraría un poco, o por el conocimiento que tengo, que yo no estoy dentro del mundo educativo, pero no lo veo con amigas, con amigos que son mi hermana, que es unos de la escuela pública, otra privada. Ostras, la libertad de... Si yo sé que esto, la mejor manera de enseñarlo es así, ¿por qué no puedo hacerlo? Entonces, bueno, que confíen y que al final que luchen porque ese sistema o esa manera de educar que tienen ellos, si creen que es la correcta, pues que luchen por ella. Y al final es confiar en uno mismo, ya no por nada, sino porque sabes y porque has comprobado que es la mejor manera. A no ser que haya otra que te enseñe. La experiencia tienes, ¿no? Y además pasa, yo creo que mucho con los profes, que lo están sintiendo ahora, ¿no? Todos los compañeros y compañeras, que a veces todo el mundo sabe de educación. Y igual creo que con el árbitro, ¿no? Porque no te ha pasado mucho de que los jugadores saben más que tú, que estos entrenadores que llevan tanto tiempo, que estos jugadores que tienen tanto tiempo, creen que saben mucho, ¿no? Pues es igual que la familia, igual que tal, que todo el mundo sabe educación, o todo el mundo sabe de básquet, o todo el mundo sabe de tal, y entonces hay ahí como que uno se sienta como a veces un poco ya cansado de tener que explicarlo, ¿no? Sí. Es que ¿sabes lo que pasa? Que también ahora tenemos tal acceso a tanta información que creemos que por saber una cosa de un tema somos expertos en ello. Y pasa mucho, pues yo qué sé, con la psicología, con la educación. A mí en el arbitraje me pasa constantemente, o en mi trabajo que llevo 12 años ahí de comercial. Al final los expertos están por algo, ¿no? Total. Y tú puedes debatir y puedes preguntar, oye, pues yo pienso que... Pero a mí me pasan los partidos de, no, ¿por qué tal? Digo, ¿por qué? Explícame por qué han sido pasos o por qué no han sido... No, porque... No, mira, han sido por esto, esto y esto. ¿No? Entonces... Un poco de pedagogía del arbitraje a veces se toca hacer, ¿no? Claro, o sea, como... yo cuando doy las charlas a equipos que me llaman a veces y tal, les digo, mira, si queréis rebatir con un árbitro, estudiaos el reglamento. Digo, porque es la única manera, digo, no hay cosa que más o que peor nos siente que me rebatas algo que no es cierto porque no está en el reglamento o no te sabes una norma. Entonces, eso es lo que nos digo, si no te sabes la norma, no protestes, o pregunta el por qué, o etcétera. De hecho, ha habido muchas normas dentro del básquet que se han cambiado por jugadores muy inteligentes que les sacaban beneficio a ciertas normas, como Ricky Rubio, por ejemplo. Sí, ¿no? Y entrenadores que saben utilizarlas muy bien, ¿no? Perfectamente. Hay jugadas increíbles que se hacen pensando en el límite de la norma. Claro. Y es como, yo me acuerdo que cuando un entrenador, yo jugaba al baloncesto y me decía, no, hay que sacar de fondo y entonces le das a la espalda luego del tal o le pasas. Y como cosas de decir, wow, claro, no te entra en tu cabeza y claro, como eso no está en norma, puedes jugar con ellos. Porque antiguamente, hasta que no controlabas el balón, esto hace tiempo, no iniciaba la cuenta de 24. Entonces, podía iniciar el crono, pero tú todavía no habías iniciado tu cuenta, entonces tenías como más tiempo. Sí, cositas de ese tipo, ¿no? Bueno, Ricky Rubio le daban así en el pecho, entonces ya se dijo que en cualquier momento que se toque, pues empieza. Qué bueno. Entonces, sí. Por eso, conocimiento. Y un ejemplo de normas que se hacen por el camino, ¿no?
O sea, se va construyendo la... Claro, todos los años hay normativas para o agilizar o beneficiar, o al final el baloncesto se trata de visibilizarlo, de que sea dinámico, que sea divertido verlo. Entonces, yo que sé, ahora, por ejemplo, se ha instaurado que no se toca el balón el árbitro en pista trasera, como en la ACB. ¿Por qué? Porque es mucho más dinámico. Entonces, todos los años se van modificando. Fíjate, ojalá en los coles se pudieran cambiar las normas con esa agilidad, ¿no? Con esa agilidad. Sí. Ahí, al final... Tú hablas, ¿no?, de que hay que estudiarse el reglamento, obviamente tú lo tienes como profesional y dices a los equipos, bueno, tío, estudiate el reglamento. Al final, como árbitro, tenéis una preparación, pero no solo de actualizaciones y de cosas, sino también física, ¿no? Sí. A ver, ten en cuenta que el arbitraje, tú tienes que estar concentrado desde el minuto 1 hasta el minuto 40 y mucho más en los últimos minutos, que es cuando se decide un partido, ¿no? Entonces... Si tú físicamente no estás preparado, tú vas a llegar muy cansado, no te mueves tan rápido, no ves la ventana entre los jugadores, no llegas a la línea de fondo, no ves faltas, tienes mucho más nivel de errores. Entonces, al final tenemos que estar preparados físicamente, no por salir guapos en el vídeo, sino porque esa preparación... Que también. Sino porque esa preparación física hace que cometas muchos menos errores durante todo el partido. Simplemente por un... Fíjate. Ahora estaba pensando, no se me ha ocurrido nunca, y yo que estudié educación, pero los profesores nunca hemos tenido ni pruebas físicas ni preparación física. No es que haya unas pruebas físicas para acceder, pero una preparación física, o a lo mejor cómo está de salud, y en el fondo una profesora con tantos estudiantes, con tantos niños, tanta energía, también necesitará en su día a día para tomar decisiones, para hacer una preparación física mínima. Bueno, en realidad en todos los trabajos, ¿no? Y en la vida, ¿no? Pero que ahora estaba como extrapolando, ¿no? La preparación física de un árbitro, que es importante para tomar decisiones. Oye, y un docente también necesita, ¿no? Sí, muchas horas y mucha presión. Imagínate, y profes de infantil, ya imagínate, ¿no? Que esa gente no para. Pero sí, la cabecita tiene que estar fresquita al final del día. Y tú que has sido docente, yo que he sido docente, no llega. No llega a primera hora, imagínate a última, la cabeza fresquita. Y luego está el otro tema del arbitraje que a mí me llama mucho la atención, es cuando hay jugadas que están al límite y que tiene, al final, sí es objetivo, pero como que tiene una parte que tú le tienes que dar, ¿no? Como que hay árbitros a veces que permiten más el juego, otros que tal, otros que... Claro. Es como... Esa ronda de objetividad y subjetividad es súper interesante, ¿no? Porque cada uno tiene su visión, ¿no? Y al final, esto si lo pasa a opiniones y a juicios, pues igual que en la vida, ¿no? Uno ve una cosa, otro ve otra, otro lo tiene muy claro, el otro no. Y claro, cuando yo hacía un poco la comparación, digo, es verdad que en el baloncesto es un lugar acotado donde hay un juicio muy importante, porque todo es un contexto y una cancha, ¿no? Sin embargo, en la vida o en la educación a lo mejor no es tan importante este juicio, y el juicio pues nos puede también un poco condicionar, ¿no? Entonces, como esta objetividad, subjetividad, importancia del juicio y demás, toda la vida diciéndonos está bien, está mal, eres guapo, eres feo, y todo eso lo que causa a los estudiantes, que obviamente en baloncesto tienes que juzgar para que el juego vaya bien, porque el objetivo del árbitro es que haya se pueda jugar, ¿no? Efectivamente, sí. Y en el colegio, ¿para qué son los juicios? Para poder educar. Entonces, como que habría que hacer una reflexión muy profunda de la necesidad de las... De hecho, en baloncesto, y mi sensación y mi experiencia es que hay algunos árbitros que a veces buscan más protagonismo, ¿no? O no es que busquen, pero que pitan tal, o otros que como que saben llevarlo mejor, saben llevar mejor a los jugadores, a los entrenadores, ¿no? Hay diferentes... Y al final es como en el cole, ¿no? Pues hay profesores que acompañan mejor, otros que les gusta más acompañar de otra manera más brusca, no sé. Ahí hay como diferentes roles, ¿no? Sí, pero la similitud esta que has hecho me ha gustado mucho, porque es verdad que, a ver, yo creo que normas tiene que haber para tener una... Sobre todo para tener, o evidentemente en el baloncesto, para ser, tener una, ¿cómo decirte? Una jugabilidad. Sí, para que todo sea igual, por así decirlo, para un equipo y para otro. No me sale ahora. Pero es verdad que hay una parte en el que la personalidad de cada uno juega un punto importante, es lo que decías tú, ¿no? Los profesores, pues hay alguno que era más estricto, otro menos, otro con el que se podía dialogar más, otro con el que menos. En el arbitraje pasa lo mismo, nosotros no somos máquinas tampoco. Somos personas que yo tengo una manera de ser dentro de la cancha y hay otro compañero que tiene otra manera de ser. Las normas son las normas, y es verdad que en el reglamento
son súper estrictas en el sentido de está todo hiper mega reglamentado. Hay muy poco que se deje a... Lo que pasa es verdad que luego hay ciertos contactos que yo creo que para mí pueden generar una desventaja y los pito, y puede haber otro árbitro que no. Pero para eso intentamos, y tenemos un grupo donde se trabaja y se dice, oye, esto se permite, esto no se permite, porque lo blanco es blanco y lo negro es negro, pero en lo gris es donde está un poco ese tú también fluir con el partido. Es decir, nosotros decimos de lectura de juego, lectura de partido, es un partido que va fluido, canasta a un lado, canasta a otro, ¿qué tal? No voy a pararlo por un contactito o por un... ¿no? Claro. Que sea claro y evidente. Pero hay fases del partido pues que los equipos apretan más y de repente empiezan a meter más manos, y hay cosas que antes a lo mejor estabas dejando pasar un poco por darle fluidez al partido, pero estás viendo que si no empiezas a arbitrar eso se va a ir de madre y al final vas a terminar pitando algo pues antideportivo o algo así. Entonces es leer un poco el ambiente. Y ahí es un tema que a mí me encanta la educación, ¿no? Que es el poder del ambiente. Y es como los grandes profesores, los grandes colegios son los que crean un ambiente, ¿no? Como antes en el monólogo cuando hablábamos del ambiente de confianza. ¿Cómo creas un ambiente que sea propicio para educar? Pues ¿cómo creas un ambiente que sea propicio para jugar? Es verdad que a veces no depende de ti, que hay pabellones, que hay jugadores, que hay entrenadores, ojo, ¿no? Sí. Y el árbitro tiene que jugar más. Y otras veces que el árbitro puede ayudar a crear ese clima con una conversación, con un acercarse a un jugador y decirle, oye, cuidado, con un tal. Y esas cosas hacen que un árbitro sepa llevar, a veces crear el ambiente para que se juegue un buen partido. No solo depende de él, igual que la educación no solo depende del profesor, ¿no? Pero que crear ese ambiente y ser un acompañante de un ambiente de confianza o posibilista o lo que sea, pues es muy importante. Cuando que lo planteas como algo bueno, pero con algo malo, también lo podemos ver en un claustro, ¿no? Yo estaba en un claustro, una sala de profes, o sea, estás justo contando, ¿no? Que como árbitra pues te ha tocado alguna vez decir, oye, pues mira, como decías, ha habido un roce, pero no lo voy a pitar porque el partido va bien, porque no ha habido violencia, ¿no? O en otras ocasiones a lo mejor entiendo que hay un equipo que está siendo súper violento y que hay una pequeña duda de si fue falta o no, pero a lo mejor dices, hay que pitar porque aquí ha habido mucha violencia. Yo, por poner un ejemplo, ¿no? Me recuerda exactamente a esa sala de profes poniendo notas de una manera no aleatoria, pero cuestionable, de esta persona, esta persona se ha portado muy mal este trimestre, 4,95 suspendido, ¿no? O esta personita, bueno, se nota que se está esforzando, un 5,5. Entonces, ahí, bueno, es malo, pero hay un contexto que está propiciando que estemos dejando la balanza para arriba o para abajo, porque muchas veces el profesorado es auténtico juez, ¿no? Que hablabas de la subjetividad y la objetividad, pues en las notas, imagínate, ¿no? 4,95. Claro. Estaba pensando justo en esto, que bueno, el tema de esta pregunta incómoda que a veces yo he hecho en talleres a un profesor, los profesores como que somos profesores, ya todos son iguales, y no. Y te preguntas a un profesor, piensa el alumno que peor decae. Y te puede llegar a la cabeza, o que menos te gusta, ¿no? Y seguramente, aunque él no puede, pero uno, por experiencias, por formas de ser, por lo que sea, pues tiene su predisposición. Y un árbitro probablemente también le pueda llegar a pasar lo mismo, que entra y ya hay un jugador que desde el principio es ese jugador que ya te ha sacado de quicio. Y hay otro que es mucho más inteligente, que está siendo mucho más guerrero por detrás, pero que sabe comportarse, sabe hacer. Entonces, ese punto, ¿no? El del 5,1 o el 4,9, ¿no? Y el jueguecito. Y luego fíjate que a mí me pasa, yo tengo amigos conocidos, ¿no? De jugadores y jugadoras que a lo mejor dentro de la cancha nos llevamos a matar, pero a matar. Y luego fuera, genial, genial. Esto hasta de salir de fiesta y tal, o sea... Ajá. Pero bueno, porque yo dentro de la cancha tengo que... Si tengo un jugador, una jugadora que me está puteando, ¿vale? Me está molestando, me está intentando engañar, etcétera y tal... Pues yo eso tengo que cortarlo, y tengo que cortarlo pues como tengo que cortarlo. Y luego de fuera de la pista, y luego ya, bien. Pero sí, a ver, ahí... Hombre, contigo es difícil llevarse mal fuera de la pista. Tengo que decir, o sea, creo que todo el mundo que está escuchando esto lo va a decir, obviamente, ¿no? Bueno, yo es que creo que después de 20 años, si sigo arbitrando es porque me encanta lo que hago. Entonces yo cuando voy a un partido intento pasarme lo mejor posible, hacerlo lo mejor posible, y hay momentos pues que muchas veces cuando un árbitro se cabrea, etcétera, ya no es tanto por lo que
le estén diciendo, sino muchas veces es porque tú sabes que no estás arbitrando correctamente, no te está saliendo bien, te frustras, un error, te llega otro error y al final muchas veces la pagamos con quien menos. Pero eso es luego también trabajo personal de uno mismo. Y pasa en cualquier profesión y pasa en cualquier cosa. Papás y mamás que a veces damos unas salidas a nuestros hijos o profe que damos unas salidas y tiene que ver más con el curro de cómo has venido, de la movida a la cabeza o de que no estás ese día, ¿no? Y son cosas que al final cuando jugamos roles de responsabilidad, pues tenemos que ir de cabeza a intentar ir lo mejor posible, ¿no? Y saber que somos humanos, ¿no? Que decías tú antes, que también nos podemos equivocar, que tenemos que tener días buenos y días malos. Y que lo sepan, que los equipos lo sepan, que lo sepan los estudiantes y que lo sepan nuestros hijos, ¿no? Y que lo sepa todo el pueblo del Grand Prix, ¿vale? Que perdió porque es un epito malo. Exacto. Ahora, esa es muy buena. Pueblo entero. Ahora todos muy serios con el básquet y qué pasa en el Grand Prix y las normas, ¿no? O sea, madre mía. A lo mejor un día vas a estar haciendo un viaje en coche por cualquier lugar de España y de repente vas a ver un cartel tuyo de personas non gratas. En un pueblo casi. Absolutamente random de España. ¿Sabes? Ojo con eso. Ay, Dios, ya no puedes ir libremente por España, qué duro. No, pero yo es verdad que, a ver, fuera de las cámaras hablas mucho con todo el mundo y al final, pues yo me llevo bien porque es que a mí me encanta cuando estoy ahí y tal, pero es verdad que cuando me toca, como digo yo, acción, ahí no hay maja. Ahí es la que cumple las normas y tal. Es verdad que luego con los años, este año ha sido el tercero, al principio, pues claro, los nervios, no sabes cómo funciona, tal. Porque claro, yo vengo de un deporte que la subjetividad es... Intentan minimizarse. Minimizarse, ¿vale? Es muy tal. Está todo súper reglamentado. Llego de repente allí al Grand Prix de sí, tal, pero esto pues cuando llegue el salmón. Pero y la vaca y el otro. ¿Cuándo vale? Pero cuando toca con un pie, con los dos pies, tal. Digo, yo tengo que tenerla, claro, porque suena el bon, ¿ha entrado o no ha entrado? Total. ¿No? Entonces, cuando en los ensayos, me acuerdo que me tuve que poner yo a hacer el reglamento y decir, no, esto sí, esto no. Y aún así, pasaba que, claro, cuando viene la gente a ensayar, pues es como si venís vosotros ahí a saltar, a hacer las pruebas, a pasarlo bien. Claro. Pero cuando viene lo de los pueblos, bueno, trampas, se quejaban por todo, que si este ventilador está más así, le da más aire. Y yo decía, pero ¿cómo puedes calcular el aire? Que, o sea... Una fan tuya nos decía, vas un tal, wow, me encanta, es que ella tan mona y tan seria. Y además tal, como que está tan seria en el Grand Prix, ahí como todo muy bien para que salga todo bien. Sí. Me encanta. Es verdad que al principio era como muy seria y tal, luego es verdad que fui cogiendo un poco más de confianza, pero la gente que venía me lo decía en plan de, tía, es que te veo, pero me pasa en los propios partidos, que me ven tal, porque yo me concentro y me pongo seria. Tengo algún momento que puedo decir, y tal, pero yo cuando estoy concentrada como me pongo seria y me dicen a veces, tía, ¿estás cabrea? ¿Te pasa algo? Y yo, no, es porque estoy concentrada. Pero bueno, qué bueno. Sí. Vamos a la parte final, vamos. ¿Sí? Como ¿estás preparada para la última parte? Que este último bloque es potente, ¿eh? Ahora te lo vamos a poner un poco más difícil, vale. Porque antes te propusimos hacer un ping-pong, preguntas abiertas, sencillitas, rapiditas. Pero ahora te vamos a proponer una serie de preguntas con 3 posibles respuestas. Vale. Y solo puedes elegir una. Vale. Y si te apetece, justificar tu respuesta. Venga, perfecto. ¿Qué te parece? ¿Lista? Vamos allá. Pues la primera dice así. ¿Qué rutina mañanera meterías en todos los coles? Rutina mañanera. Vale. A. Chocarle la mano a todos los profes y las profes antes de entrar a clase. B. Tomar el desayuno todos y todas juntas antes de empezar la jornada. O C. Hacer unos estiramientos toda la clase y ya luego sentarse y empezar. Yo creo que la de los estiramientos. Qué buena, ¿sí? Ahí se nota la educación física. Sí. Entonces, ¿tú te estiras por la mañana? Bueno, sí. No es que lo haga, pero... Pero por eso quiero que se ponga no, pero creo que es un momento como de... Sí. Bueno, ¿no? Venimos todos con el coche, el niño, el tal, el paso de cebra, corriendo, tal, no sé qué, el desayuno, tal... Y ya de repente te metes en la vorágine, ¿no? Yo a veces lo hago, Por ejemplo, yo soy comercial y voy de un salón en otro, ¿no? Y hay veces que cuando voy muy estresada me paro un momento en el coche, esto con un curso que hice de estos de tal, y estoy un minuto y respiro durante un minuto y ya me quito un poco ese estrés de... Pues eso, de que he tardado media hora en cruzarme la Castellana y voy a entrar acelerada, entonces digo, no, tengo que entrar con ¿no? Una buena espíritu, una buena energía, una buena luz y creo que eso también para el cole viene en plan de, venga, relajaros, respirar y ahora, vamos. Buenísimo. Vamos con la 2. Venga. Si la escuela fuera una ciudad, ¿dónde debería pasar más tiempo el alumnado? A. En la plaza central donde todos conversan. B. En el taller
donde se construyen ideas. C. En la biblioteca, donde todo cobra sentido en silencio. En la A. Hay que dar la mía. Bueno, yo iba a hablar. O sea, yo iba a hablar. Nosotros apostamos y dijimos que Asun era de la A. ¿Sí o no? Estaba entre la A y la B, ¿eh? Porque me parece que... Pero al final también para la B tú necesitas hablar con la gente para gestionar y para que salgan ideas. Estaba clarísimo. Cerebro colectivo. Sí, pero yo soy muy de comunidad y de hablar. Yo iba al colegio a hablar, o sea, por favor. Yo iba al colegio a hablar, o sea, tengo que contar esto. Doña Blanca, mi profe de infantil, ¿vale? Parvulito, que se llamaba en ese momento, me sacaba fuera de clase. Estamos hablando de personas de 5 años, ¿vale? Y me decía, nunca me olvidaré, serénate, Natalia. Serénate, Natalia. Y me dejaba cogiendo aire fuera en el pasillo. Porque no paraba de hablar con 5 años. ¡Qué pesadilla! No me sorprende. No sorprende nada. No me sorprende nada. Pero yo iba a hablar. Hablar y escuchar. Bueno, sí, claro. Mucho. Correcto. Yo también escuchaba, ¿vale? No me malinterpretes. Asumo. ¿Qué debería ser obligatorio en la formación de profe? Vale. Obligatorio en la formación de profe. Educación emocional y cómo aprender a escuchar al alumnado, ¿de verdad? B. Aprender a usar TikTok e Instagram como herramienta pedagógica para conectar con el alumnado. O C. Cómo evaluar más allá de los exámenes para sacar el máximo potencial del alumno. La gestión emocional. Creo que es la asignatura pendiente de este siglo. De hecho, no sé, yo creo que hay tanto que se puede enseñar en la escuela y cosas. Yo, cuando venía al podcast y tal, he estado pensando, ¿no? De, joder, mi cole, tal, no sé qué. Hay tantas cosas que yo creo que he perdido tanto el tiempo y tantas cosas que en mi vida adulta he dicho, joder, si esto de pequeña me hubiesen enseñado, qué gran favor me hubiesen hecho de adulta. Entonces yo creo que la gestión emocional es una de las asignaturas pendientes de la escuela y la psicología, principalmente. Y que, por favor, acotación, no lo pongan como una única asignatura, tipo educación para la ciudadanía, educación para las emociones, sino que transversalita, bien trabajada y todo coherente para que realmente el colegio sea un ambiente emocional y sea integrador, etcétera, ¿no? Pero para eso se tiene que trabajar. ¿Quién se tiene que trabajar? Claro, es que si pues tu adultos. Profesor está trabajado en las gestiones emocionales, etcétera, en cualquier asignatura se puede. Sí, y si la institución, ojo, porque claro, la institución tiene que ayudar a fomentar eso desde el principio, ¿no? Obvio, pero es que se trabaja, o sea, trabajar educación emocional, como tú dices, ¿no? No, ni siquiera me planteo que sea transversal, que sea en la manera en la que te comunicas, en la que miras, en la que escuchas, en la que, y esto en la que pinta las paredes. Me pasó solo a mí, pero mi alumnado siempre ha sido muy afectivo, venía, me abrazaba, yo soy profe de secundaria, que ni siquiera eran más chiquititas, ¿no? Que son, a lo mejor tiene más esa tendencia. Y a mí me parece que negar un abrazo a una personita que a lo mejor no viene abrazada de su casa, ojo, porque pensamos que esa gente llega a las 8 de la mañana y a sentarse en física y química y viene abrazada, besada, viene escuchada. No viene, esa gente no viene escuchada a veces. Entonces, oye, pues, ¿no? Sí. Y aquí sí, diría yo. Vamos con la última. ¿Qué te habría gustado que te enseñaran sobre el éxito? A. Que no tiene por qué ser lo que todos esperan. B. Que cuesta, pero se consigue con esfuerzo. C. Que no todo depende de ti. Y está bien. Pues yo te diría que la A. Porque yo personalmente, que creo que he conseguido muchos éxitos en mi vida, a día de hoy, o sea, los he disfrutado mucho, pero también me ha costado mucho. O sea, quiero decir, yo siempre he tenido, no sé, a lo mejor yo personalmente, ¿no? Pues por mi manera de ser o por tal, es como que tienes que conseguir esto, pero no, ya no tanto por mí, que también, sino por no defraudar al resto. Total, esas expectativas, ¿no? Sí. Ojo con las expectativas. Todo el mundo espera que tú tal, todo el mundo. Total. Entonces yo he dado la vida por todo el mundo. Wow. Arbitraje, trabajo, familia, etcétera, y te das cuenta que la primera eres tú. Uy, ya sí te creo, hermana. Sí, entonces el éxito está bien, es bonito. Mira, yo recuerdo una final de una Copa de la Reina, que creo que ha sido el partido que menos he disfrutado en mi vida.
porque era cuando, Universo Mujer, empezamos las mujeres a entrar en el mundo del arbitraje. No es que no estuviésemos, sino que se empieza a visibilizar un poco más. Copa de la Reina, y de los 12 que éramos, pues seguramente había árbitros mejores que las que lo hicimos, pero en ese momento pues decidieron que fuésemos 3 mujeres, visibilizar, etcétera. Preparadas, evidentemente, estábamos allí, y era tal la presión. Lo primero porque encima mis 2 compañeras estaban discutidas la noche de antes. Entonces tú imagínate, yo ahí mediando entre las 2, me acuerdo que cada una con sus historias, y de repente, venga, final, todo el mundo te está mirando, eres mujer, tienes que hacerlo bien, eres como ahora mismo, eres como el centro un poco. Qué mal. Yo me acuerdo volver de Vitoria y pararme en una gasolinera con mi padre y llorar. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, porque es que no lo disfruté nada. Nada. Estaba más pendiente de hacerlo bien, que mis compañeras estuviesen a gusto, qué tal. Y luego ellas maravilladas. ¿Y tú has pasado un mal trago? Sí. Y entonces, pues el éxito es bonito, se disfruta, cuesta mucho. No es el fin. Creo que lo bonito es el recorrido. No importa si llegas o no llegas. Uh-huh. Yo, fíjate, mira, este año, después de 20 años, he bajado de categoría y estoy más feliz que un regaliz. ¿Por qué? Porque independientemente de que haya llegado donde haya llegado o no... que es el Gran Prix, el lugar más alto. Por si acaso. Lo siento, la ACB, lo siento, muchas gracias. Sí, pero estoy... Porque cuando ya no estás a gusto, ya no tienes la confianza, o estás, o sientes que... ha sido como un reset que he hecho en mi vida, y yo siempre hubiese pensado madre mía, si desciendo, qué fracaso. Uh-huh. Y luego yo, ya trabajada personalmente, ha sido un tránsito maravilloso de decir, pues mira, pues ahora me voy a esta categoría, voy de árbitro principal, con la alegría, con tal, y tengo más tiempo, la verdad, también, aunque cobro menos, pero nunca ha sido mi objetivo el tal, pero... Y no baja tu éxito, y no baja tu bienestar, y no baja nada, ¿no? No. Pero sí, esas expectativas al final de los otros, esas expectativas que tenemos, es algo muy... Primero hacia nosotros mismos, ¿no? Y luego las que nos echan otros, ¿no? Sí. Entonces creo que ese es un trabajo principal que tenemos que hacer desde pequeñitos, con esa gestión emocional, ¿no? Yo lo hablo con muchas árbitras y esto es como, a mí para el arbitraje, para mí es como una forma de vida, o un ejemplo también de un símil con la vida en general, ¿no? Al final esa presión autoimpuesta, es autoimpuesta, pero también por la sociedad, evidentemente, y porque eres la imagen de Madrid, eres la mujer de no sé qué, tal, y es como todo perfecto. O sea, yo me acuerdo que me decían hasta quítate las uñas de color rojo porque llamas la atención, tal, córtate el pelo, no. Sí, era en plan de, madre mía, de no poder ser yo misma y tal, por decir, tengo que hacerlo todo bien, que no, esa... Cuando lo más importante ha sido venir a este podcast. Por supuesto. Por eso, que te quiero decir tanto, y nosotros tampoco te hemos dicho nada de las uñas, ni nada, quiero decir que cómo son la gente, cómo se porta, ¿eh? No, pero mira, yo lo he disfrutado evidentemente muchísimo. Luego yo hubo un momento en mi vida que, pues claro, al final toda la presión de todo, mi trabajo, familia, el arbitraje mucho, pues yo un momento ya que me rompo ahí yo personalmente, pero... yo creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. No se lo recomiendo a nadie, pero, recomiendo. Sí. Igual no se puede elegir a veces, ¿no? ¿Recomiendo tocar fondo? No, se entiende. No totalmente. se lo deseo a nadie, claro. Pero a mí ha sido una de las cosas, una vez ya salido de ahí, que hoy soy la mujer que he querido ser toda mi vida. Qué bueno, y es gracias a, Ole, Asun. Es verdad. No, pues sí, está bien que lo desees incluso, porque te quiero decir una cosa, creo que a veces en la vida vamos arrastrando con mochilas, con dolores, con un montón de cosas, y nos hace falta que alguien nos empuje al suelo y nos caigamos para que... Sí. Y a veces en la vida nos ha tocado gracias a que otros nos han ayudado a ponernos la zancadilla o cualquier cosa para darnos cuenta de qué estoy haciendo aquí, o para qué estoy haciendo esto, o para qué, ¿no? Entonces creo que... Yo llevaba tal nivel de ansiedad, de estrés para arriba, de no saber decir que no. Venga, esto sí. ¿Cómo Asun no va a poder hacer? ¿Cómo no Asun no tal? Hasta que llega un momento y dices, o te paras o tu cuerpo te para. Y a mí me paró y fue lo mejor que me ha pasado. Y como decías antes de la escuela, imagínate ese momento que ha sido para ti un momento clave en tu vida. Como decías tú antes, si nos ayudan realmente como fin de la escuela a que no tengan que llegar ese momento tan catastrófico, y desde pequeños
podamos realmente gestionar nuestras emociones, saber hasta dónde, saber decir que no, saber evitar expectativas propias, exigencias de los otros. O sea, realmente eso sería un éxito de una sociedad, ¿no? Pero vamos, completamente. Yo que lo he vivido ya en mi época adulta, yo digo, joder, si todo esto que yo trabajé con la psicóloga, que hablé mucho del colegio, de mi infancia, etcétera y tal, si todas estas cosas se hubiesen sabido mis profesores, ¿no? Porque es donde pasa prácticamente casi todo, porque al final tus padres tienen la educación que han tenido, mis padres vienen del pueblo, de toda la vida. Son profesionales de la educación. Nos han educado como bien han querido, bueno, podido y con las herramientas que tenían, ¿no? Total. Pero, ostras, si en el cole esos profesores hubiesen sabido cómo gestionar eso, yo creo que habría muchos traumas que en la vida adulta no aflorarían. Y por eso siempre digo que para mí la psicología, la gestión emocional, todo lo que tenga que ver con la cabeza es una asignatura pendiente de la sociedad que tiene que empezar por los colegios, que es donde pasamos el 80% del tiempo. Y ha llegado al final de manera natural, porque nosotros siempre hablamos de transformar la escuela, de transformar la educación. Para que transforme el mundo. Totalmente. Sí. Y en este momento, pues, justo creo que hemos llegado a la clave a la que sentimos que está siendo un poco tu clave, ¿no? Y tu visión hacia la educación. Y justo lo que nos gusta en este momento es como que tú puedas decir tu minuto de estas reflexiones de tu vida, sí. Pues llevar a la educación, pedir a la escuela, pedir tal, lo que, no como experta, porque ninguno es experto de nada, sino desde tu vivencia, qué es lo que te gustaría que... y ese momento, pues creo que es una conclusión un poco de esta parte, ¿no? Sí, que se debería transformar, ¿no? En la educación para que sirva para transformar el mundo. Sí, que es tu minuto para que ese ministerio, ese profe le pueda dar ese ánimo y engancharse y decir, es verdad, tengo razón, la árbitra del Grand Prix también lo dice. Bueno, lo primero que las oposiciones parecen muy injustas. Creo que tenían que cambiar el sistema de las oposiciones porque me parece completamente injusto. No porque yo me haya presentado, pero todo mi alrededor sí. Y no aprueban los que son mejores. Ni mucho menos. Creo que ese sistema sí que tiene que cambiar. Me parece muy injusto y muy subjetivo, pese a que yo nunca me he presentado, pero por lo que veo alrededor. Y bueno, que al final en la escuela los niños es donde empapan absolutamente todo. Sus padres son sus padres, pero los profesores son nuestros referentes. Y yo tengo mis referentes desde pequeña y creo que dentro de, evidentemente, lo que tiene que saber un profesor, creo que se tiene que hacer mucho más apoyo psicológico y emocional dentro de los colegios. Uh-huh. Cada vez sabemos más de, ¿no? Ahora este niño tiene autismo o tal, no sé qué, cada vez hay más, ¿no? Pero creo que no solo tiene por qué haber casos de etiqueta etcétera. Tal. No, es que creo que todos los niños hemos sufrido bullying, todos los niños hemos sufrido situaciones que no sabemos afrontar, que no sabemos comunicar, ¿no? Hay gente que no sabe comunicar la rabia, el estrés, la frustración, y creo que eso debería ser una asignatura en la que tú te enseñen tanto a los profesores que identifiquen este tipo de conductas y sepan cómo gestionarlas con los niños, tanto como asignaturas que yo he tenido que para mí, ¿vale? Ha sido una pérdida absolutamente de tiempo, y creo que si hubiera trabajado más en el aspecto ya no solo físico, sino también emocional y psicológico, creo que le facilitaría mucho la infancia y la adultez y la juventud a los niños de ahora, porque encima estamos en una era en la que no saben lo que es la paciencia. Y eso genera mucha frustración. Uh-huh. Lo tenemos todo para ayer. Yo la primera, pero yo he vivido ese proceso, ¿no? Uh-huh. De estar en el cole y no tener nada más que jugar o estar en mi pueblo con un palo y adivinar qué voy a hacer, ¿no? Y ahora es como que constantemente o tienen algo o se frustran, necesitan esa, ¿no?, interacción constantemente de estar, no saben aburrirse. Los niños tienen que aprender a aburrirse. Sí. Y gestionar eso. Entonces, bueno, creo que sé que es complicado, pero... No, pero es que te es un mensaje súper importante y en el fondo es complicado
porque lo hacemos complicado, porque queremos todo. O sea, queremos todo lo que tú has pedido, pero además queremos máxima excelencia en matemática, máxima en lengua, máxima excelencia en tal, o sea, y obviamente que todo no se puede y que un profesor tiene mucha carga y que un colegio también. Entonces, lo que llegará el momento es de realmente priorizar sobre qué es lo importante, qué es lo que necesitas en la vida y saber que todo no se puede. Y creo que nos deja ese mensaje de poder... que prioricemos quizá sobre lo que todos en la vida luego nos damos cuenta, que es como, si me hubieran dicho antes que en la vida estas emociones, estas expectativas, así que creo que ponemos el punto ahí, ¿no? Contigo. Sí, sobre todo que para mí la evaluación o las notas o las asignaturas, creo que es mucho más importante desarrollar las capacidades que uno mismo tiene, que el tengo que tener esta nota porque tengo que hacer esto, porque tengo que llegar a la universidad, porque... Ostras, es que estamos en un mundo ahora que, ¿no? Que a lo mejor trabajar de otra manera y desarrollar las capacidades de cada uno sería más interesante que saber cómo se hace una raíz cuadrada, que ahora mismo yo no me acuerdo ni cómo se hace. Sí. Y ni falta que hace tampoco. Por este momento. Y gracias, Asun, de verdad. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, y nada, y ahora vamos a cerrar un poco este súper importante capítulo del abuelo y del niño, ¿no? El capítulo del abuelo y del niño. No, y yo creo que nos quedamos con cosas súper importantes que se han hablado hoy, de normas, de límites, de realmente las presiones, de apostar a lo importante. O sea, creo que hemos hecho un repaso de la educación y creo que además esta invitada nos ha mostrado un poco de no estudié para esto y todo lo que la vida te lleva, ¿no? Lo que empiezas estudiando y uno lo que acaba haciendo, ¿no? Y cómo lo importante, pues a lo mejor no es lo que se le da justo en el botón en la escuela y sería como súper importante. Y yo me quedo también con la curiosidad, Sergio, de saber, al hilo de las normas y las reglas, pues que la gente que nos está escuchando, si era de saltarse las normas o de seguirlas. Eso me da mucha curiosidad. Pues así nos dejen ahí comentarios, esperemos ¿no? que les leemos en las redes. Y yo ya dije que yo era muy buena. Ajá. Aquí nos hemos posicionado más o menos en la misma línea. No sabemos qué tenemos al otro lado de... Sí, vamos a ver esos oyentes que eran, cómo se sentían, ¿no? Y quién son hoy. Total. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo. El próximo episodio. ¿Vale? No estudié para esto. Un podcast de la Red Internacional de Educación en Alianza con Ashoka.